Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos a la escuela sabática, la lección número 9. Y antes de empezar con esta lección, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, que moras en la altura de los cielos. Gracias, Padre bendito, te damos por esta oportunidad que tenemos para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu guianza, sobre todo, Señor, que ahora que se trata de hablar de nuestro prójimo, de cómo usar nuestra palabra, Señor, nos puedes ayudar, Señor, a entender lo que tú quieres de parte nuestra. Te pedimos que tú estés con mis hermanos desde sus hogares, Señor, que están escuchando, y te pedimos, Señor, que nos ayudes en entender esta escuela. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La lección de número 9, el título se dice, usa con sensatez tu lengua. Y el verso de memoria dice, la lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Proverbios capítulo 15, verso 2. Una vez más, el texto de memoria dice, la lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Proverbios 15, verso 2. Vamos a entrar con la narración. La narración no la leemos toda completa. Aquellos mis hermanos que tienen cuaderno la pueden hacer. Los que no tienen cuadernito pueden escucharme. La narración la dividí en 3 partes. La primera dice, la lengua tiene un enorme poder. Puede dar la vida y puede dar la muerte. Nuestra lengua puede generar palabras de gracia, así como palabras de desprecio y destrucción. Es un gran poder que está en nuestro alcance y somos responsables de usarla. No hay pronunciación neutral. Lo que decimos en el momento y la forma como lo decimos anima al prójimo o destruye su alma. La necesidad en el espíritu del ser humano toma con ligereza los dichos de su boca y no valora los sentimientos ni la honra de otro. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado de cómo usamos nuestra lengua. Dice que podemos, por un lado, dar ánimo, podemos construir, pero por otro lado podemos dar desprecio o podemos destruir. Y es un gran poder que tenemos en nuestra lengua. La segunda parte de la narración dice que la lengua se convierte en un poder capaz de destruir. Puede destruir un matrimonio, una familia, una iglesia, una nación entera, si se permite que se aflore el enojo, el odio o los celos y también la envidia. Entonces, puede destruir toda una sociedad. Y habla de 4 males: el enojo, odio, celos y envidia. Y normalmente cuando se habla en contra de alguien, pues es principalmente por estas razones. Lo estamos viviendo ahora en nuestra nación. Que la palabra se está usando para fomentar odio, para fomentar destrucción, para destruir a las personas. Cuando debería de usarse la palabra al contrario, para construir, para ayudar, sobre todo para fortalecer la nación, pero ahorita se está haciendo todo lo contrario. Entonces, fíjense el poder que tiene la lengua. Cómo puede, por un lado, destruir, por otro lado puede también construir. En la tercera parte de la narración dice, el chisme después del orgullo es el pecado más tolerable y más destructible de la iglesia. Y es cierto, y fíjense, ya aquí en la narración ya no está poniendo el chisme como un orgullo y está usando la palabra chisme. O sea, no estoy hablando mal, así dice la lección, el chisme. Porque cuando es una palabra, el chisme es una palabra que está denotando que se está hablando mentira, sobre todo contra alguien, y además no solamente que se está hablando mentira contra alguien, sino que también se está usando en contra de esa persona que se está hablando para destruirla. Y entonces es lo que tenemos que tener
cuidado. Dice Santiago capítulo 3, verso 2, si alguno no ofende en palabra, es un varón perfecto. Y ya la última parte de la narración da el ejemplo de Absalón, Segunda Reyes capítulo 15, verso 1 al verso 6, que dice que Absalón se puso a la puerta de la ciudad y aquel que entraba a aquella ciudad lo paraba y le decía, hey amigo, ¿no quieres que te escuche? ¿Cuál es tu queja? Y él supuestamente escuchaba a aquella persona. Y le digo supuestamente porque no lo hacía con un interés de realmente de ayudar a esa persona, sino que lo estaba haciendo para agradar, para caer bien con esa persona y sobre todo para usarlo en contra del rey, que en este caso era inclusive su padre, el rey David, y Absalón usó esto en contra del rey David, pero sabemos cuál fue el desenlace de esa historia que culminó con la muerte de Absalón. Pasándose al análisis, el inciso romano número 1 dice, los pecados de la lengua son una práctica prohibida por la ley divina. Levítico 19:16. Y Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y fíjense lo que ya Jehová ya sabía muy bien. Imagínense 2 millones de personas, que más o menos alrededor era el número de israelitas que estaban en el desierto, que hablaban y ya Dios les estaba diciendo, no vas a hablar chisme. Y dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y podríamos decir, bueno, el chisme no llega a matar a alguien, pero sí puede ser. Por ejemplo, si el testigo falso que dice que aquella persona asesinó a tal persona y no es cierto, y le dan pena de muerte, muere siendo inocente. Entonces, un chisme se puede inclusive hasta matar a una persona. En este inciso, la primera parte, el número 1, dice, la norma divina establece relaciones constructivas. Y es cierto, Dios quiere que nosotros siempre, cuando hagamos el bien y no el mal. Y dice la pregunta, ¿a qué se debería esta norma? Y el mandamiento es muy claro, porque en la segunda pregunta dice, ¿es claro el mandamiento? Nos da la respuesta que dice, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Esta es la norma que nosotros debemos de seguir. Y es muy claro el mandamiento, que no debemos de hablar mal en contra de nuestro hermano, inclusive falso testimonio. Como decía anteriormente, inclusive pueden acarrear la pérdida de una vida. Y dice, es una exigencia del Señor. Primera de Pedro capítulo 3, versos 10 al 12, que lo voy a leer. Y fíjense cómo dice estos versos, pongamos muy bien atención. Dice porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrenda su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y fíjense cómo dice la primera parte. El que quiere amar la vida y ver buenos días. Luego dice el verso 11. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Entonces, es muy claro lo que dice la Escritura. Nosotros tenemos que buscar el bien de nuestro hermano, buscar la paz y la comunión con él. Y dice que si hacemos esto, nuestras oraciones van a ser oídas, porque Dios va a estar atento a lo que estamos orando. Pero al contrario, si estamos hablando mal de nuestro prójimo, dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Las otras preguntas dice,
considera seria la advertencia de no ser causa de tropiezo para ninguno. Y el Salmo 101, verso 5 dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros, y de su corazón vanidoso. Lo voy a leer otra vez, Salmo 101, verso 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Entonces la advertencia es muy clara, que si nosotros hablamos mal de nuestro prójimo, Jehová, nuestro Dios, nos va a destruir. La segunda parte de este inciso 1 romano dice: Proverbios dice que Dios aborrece la lengua mentirosa y al que siembra discordia entre sus hermanos. Proverbios 6, verso 16 al verso 19. Entonces viene la pregunta: ¿concuerda el carácter santo de Dios con la práctica del chisme o la calumnia? Pues por supuesto que no. Ahí Proverbios 6, verso 16 dice que aborrece la lengua mentirosa y el que siembra discordia entre sus hermanos. Eso es algo que Dios aborrece. Entonces, el carácter de Dios quiere todo lo contrario, que nosotros hablemos la verdad, que sembremos amor entre nuestros hermanos, no discordia. La otra pregunta dice: ¿qué comportamiento espera Dios de quienes lo adoran? Y da Salmos verso 15, verso 1 al verso 3. Y dice así: Jehová, es una pregunta, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién presidirá en el monte de tu santidad? Y esta es la pregunta. Entonces la contestación es: el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El verso 3 dice: el que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge aprobio alguno. Entonces ese es lo que Dios quiere de nosotros. La siguiente pregunta de este inciso 2 dice: ¿cuál debería ser la actitud cristiana? Pues como cristianos que somos, como hijos de Dios, que debemos de guardar los mandamientos, que se divide en dos partes: amar a nuestro Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Pero el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces esa es la actitud que debe ser de nosotros. Si amamos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, no vamos a hablar mal de él. Y dice la otra pregunta: ¿este principio protege solo a la gente buena? Tenemos que hablar bien tanto de los buenos como también tenemos que hablar bien de los malos. Cuando digo hablar bien de los malos, quiere decir que si hacen algo malo, no vamos nosotros a exagerar y echarle, como dicen, más leña al fuego. Hay que decir la verdad. Tenemos que ser buenos testigos, simplemente ver lo que esa persona hizo de mal y decir lo que hizo de mal y no decir otras cosas que no son ciertas. Entonces este principio también va contra aquel que es malo. Tanto al bueno como el malo, nosotros no debemos de hablar falso testimonio porque es el mandamiento que nosotros tenemos que obedecer. Pasando al inciso 2 romanos de nuestra escuela, dice: los pecados de la lengua producen graves daños a la convivencia. Animan peleas, producen duda, distanciamiento, división y discordia. Entonces vamos a ver sobre todo tres cosas que dice los pecados de la lengua produce. Primeramente, el inciso 1 de esta segunda parte: generan desconfianza entre los miembros de una familia o pueblo. Eso es lo que la lengua puede hacer, generar desconfianza entre nosotros. Proverbios capítulo 20, verso 19 dice: el que descubre el secreto anda en chismes. No te entrometas pues con el que lisonjea con sus labios.
Y esa es una advertencia a nosotros, porque estamos corriendo peligro con una persona que viene y nos dice, te voy a decir un secreto del hermano. Cuando ya oímos ese secreto, deberíamos de estar atentos y sobre todo decir, ¿sabes qué? Si es un secreto, no me lo digas. Porque es un secreto que te confió el hermano o el prójimo. No lo debes de decir. Pero el chismoso es muy hábil. Siempre nos trata de decir cosas halagosas, de cosas bonitas, para que nosotros le prestemos atención y pueda hacer su trabajo. Porque su trabajo principalmente va a ser de hablar un chisme contra el hermano para destruirlo. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Dice la otra pregunta, ¿puede imaginar lo que pasa por la mente de quien exhibe a otras personas? La mente de una persona que trata de hacer mal a otra persona va a generar en su mente muchas cosas malas, de cómo hablar mal, cómo inventar cosas, de cómo destruirlo sin siquiera, fíjense la habilidad que tienen y lo que van a hacer sin siquiera hacer algo físico, simplemente por eso que la palabra tiene mucho poder. Con decir algo que está haciendo esa persona que no es si es cierta, puede causar mucho daño. Entonces la mente o la imaginación de esa persona es muy grande. Dice, ¿cuál es la actitud sensata? Que nosotros tenemos que tener cuidado. Como les digo, si nada más viene esa persona y escuchamos algo, pues entonces vamos a decirle, ¿sabes qué? Mejor párale, porque yo no quiero escuchar nada en contra de mi hermano. La segunda parte de ese inciso 2 dice que genera enemistades. Proverbios capítulo 18, verso 8 dice, las palabras del chismoso parecen blandas y descienden hasta el íntimo del vientre. Y es como usan las palabras del chismoso, muy suavecitas, muy silenciosamente para producir el daño que debe de producir. Dice, las palabras de maldad dejan heridas que producen distanciamiento entre las personas. Y eso es muy cierto. Hemos oído que dice que la palabra hiere. Y es cierto, dependiendo de cómo se usa la palabra, podemos herir a otra persona. Y hay que tener cuidado de cómo hablamos, sobre todo si no hablamos la verdad acerca de nuestro prójimo. Y viene la pregunta, ¿es grave el dolor de las palabras hirientes? Claro, hace mucho daño. Puede ser de esa persona que está hablando con su prójimo y usar palabras malsonantes, palabras de odio, palabras de desprecio, hacer sentir mal a esa persona. Inclusive lo hemos visto con los niños. Si nosotros usamos una palabra mal puesta, mal sonante, no solamente podemos causarle daño en ese momento, en ocasiones podemos causarle daño para toda la vida. Y así también a una persona grande, a una persona adulta. Si usamos la palabra hiriente, mal, podemos causar daño. Dice, ¿cómo se pueden presentar? Está hablando de las palabras hirientes. ¿Cómo se pueden presentar? En ocasiones, cuando una persona quiere hacer daño, sobre todo si es muy astuta, no lo va a decir enojadamente. Inclusive se dice, nos dan cachetada con guante blanco, ¿verdad? Porque primero nos dicen un halago, mira, tú me caes muy bien, pero ¿sabes qué? Pero tú estás muy feo. Es cierto, tal vez estamos feos, pero nos podían decir de una manera mejor, ¿no? Pero sobre todo
si nos quieren exhibir, porque es lo que realmente pasa. Nos quieren exhibir en frente de otras personas, nos quieren hacer daño, nos quieren herir, entonces son muy astutos para presentarla. Y luego ya que después nos hablaron mal de nosotros, inclusive hasta enfrente de nosotros, nos dicen, no, es que mira, yo te lo digo porque te quiero mucho. Me lo han platicado, no, yo no sé nada de esto, pero me lo han platicado. Entonces, fíjense cómo usan las palabras para hacer mal. Y la tercera pregunta dice, ¿dónde pueden venir las palabras destructivas? Proverbios capítulo 10, verso 18, una parte dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Entonces, ¿de dónde vienen esas palabras destructivas? Del odio, del corazón. Pablo hablaba que no se pusiera el sol sobre nuestro enojo, porque al día siguiente seguimos enojados y luego estamos alimentando ese enojo, se convierte en odio, seguimos alimentando ese odio, entonces ya es cuando empezamos a maquinar o tener pensamientos de cómo podernos vengar, de cómo podernos desquitar de nuestro hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. La otra pregunta, la otra parte de esta, inciso 2, dice que aparte de que genera desconfianza, genera enemistad, también genera una cadena de frustración. Proverbios capítulo 26, versos 20 al 28, dice, donde no hay chismoso, no hay contiendas. Eso haciendo un resumen de estos versos. Y también dice que el chismoso siempre donde él está hay contienda. Y que lo que está hablando del corazón, habla de un corazón malo y porque tiene un odio escondido. Entonces, cuando vemos a hermanos que se están comportando así, viene la frustración, sobre todo del pastor, de los líderes de la iglesia, de uno mismo como hermano, porque nos da tristeza, o nos debería dar tristeza cuando vemos que nuestro hermano está actuando mal. Y lo debemos de redarguir, pero al redarguir debemos tener también cuidado de cómo lo hacemos. Tenemos que tener palabras de verdad, palabras de sabiduría para poderlo redarguir. Entonces es algo que tenemos que tener mucho cuidado, pero sí el chismoso genera una cadena de frustración. Ya el tercer inciso romano dice, los pecados de la lengua deben ser superados por la sabiduría. Entonces aquí ya vemos qué tenemos que hacer si estamos en algún momento, estamos usando nuestra palabra para hacer el mal o para causar destrucción, para provocar división. Tenemos que tener cuidado. Entonces, este inciso nos dice que en la primera parte, que lo que dice el comienzo para superar este mal o este pecado de usar mal la lengua, es que debemos de admitir que es un pecado. Y más que todo debemos de admitir que estamos pecando. Porque siempre vemos, Jesucristo decía que veíamos la paja en el ojo de nuestro hermano y no veíamos la viga en la de nosotros. Porque es muy fácil ver cuando otra persona está haciendo mal. Pero cuando nosotros lo estamos haciendo, no queremos reconocerlo. Entonces, es la primera parte que tenemos que hacer. Reconocer que estamos pecando. Y Santiago capítulo 4 dice que los chismes vienen de la concupiscencia del corazón. Entonces, si estamos no solamente hablando chismes, sino participando de chismes, tenemos que entonces ver que en nuestro corazón posiblemente hay concupiscencia. Y entonces tenemos que arreglar eso, tenemos que quitar eso. Y entonces viene el segundo inciso de este inciso 3 romano.
dice que no podemos solos superar los pecados de la lengua. Y basados en la Escritura, porque Santiago capítulo 3, verso 8 dice que ningún hombre puede refrenar su lengua. Entonces, debemos nosotros entonces presentarnos a Dios. Y Romanos capítulo 6, verso 13 dice que debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Y esto para el servicio de Dios. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Ya que admitimos que estamos pecando, debemos admitir que para poder arreglar este pecado de hablar mal contra nuestro prójimo, pedirle a Dios que nos ayude, que este miembro tan pequeñito, como dice Santiago también, que tan pequeño y maneja todo el cuerpo del hombre, y lo compara con el timón de un barco también, que tan pequeño el timón y puede manejar tan grande nave, así es la lengua. Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios que este miembro tan pequeño, que nos ayude a poderlo controlar. Y que a través de la oración, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos, y también el Espíritu Santo, nosotros podamos controlar nuestra lengua y no caer en pecado. La tercera parte de este inciso dice que debemos comprometernos a edificar la vida de otros. El compromiso que debemos de hacer es que nosotros vamos a construir, y sobre todo voy a construir la vida de mi hermano, la vida de mi prójimo, que es lo que Dios quiere. Ya estamos hablando del mandamiento, la segunda parte del mandamiento, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, nosotros no nos vamos a destruir, ¿verdad? No vamos a hablar mal de nosotros. Entonces, así tenemos que comprometernos que vamos a estar edificando la vida de alguien más. Y la otra parte es que debemos de evitar a quienes se entretienen en lastimar con su lengua a otros. Si sabemos de hermanos, creo que en esta iglesia no tenemos hermanos así, y si lo hay, tenemos que aplicar esto. Si lo habemos más bien, tenemos que aplicar estos principios que debemos de reconocer que hablar mal de nuestro hermano es pecado, que tenemos que tener la ayuda de Dios para quitarlo y que debemos de comprometernos a edificar la vida de alguien más y no juntarnos con aquellos que están haciendo o están hablando mal para hacer daño a otros. Pasando a la aplicación la parafraseé un poquito y no está como el cuadernito, que es, una vez más, los que tienen cuadernito lo van a ver, los que no tienen pues solamente me van a escuchar. Dice la aplicación y está dividida en 4 partes. La primera dice que es una verdad categórica. No debemos de participar en chismes. O sea, que no hay que participar. ¿Y cómo hacer para no participar en chismes? Entonces, aquí la aplicación nos habla de una regla de 3. 3 preguntas que tenemos que hacer si alguien viene con una información, vamos a decirlo así, de otra persona. Primero tenemos que preguntarnos que lo que nos está diciendo esa persona o ese hermano es verdad. Si es verdad lo que está hablando del otro hermano. Segundo, que si es amable o amigable lo que está hablando del otro hermano. Y tercero, que si es de bendición. Si aquello que está hablando es para traerle bendición al hermano o para traerle destrucción o un problema. Con una de estas 3 reglas que no se está aplicando o que no se exponga, quiere decir que usted está participando en un chisme. Entonces, porque si hay hermanos que vienen y nos hablan y nos dicen algo porque quieren la ayuda de ese hermano, entonces nos está diciendo la verdad, lo está diciendo de una manera amable y amigable
y que está buscando la bendición de esa persona, entonces no es un chisme, es que porque realmente ese hermano quiere ayudar al otro hermano o ayudar a su prójimo. El segundo párrafo de la aplicación dice: si nos ha dañado un chisme personalmente o un chisme ha destruido a la iglesia, entonces ¿por qué participamos de ellos? Y no nos gusta, qué tanto nos molesta cuando oímos que alguien habló mal de nosotros y estamos enojados, estamos molestos. Quisiéramos que le cayera un rayo a ese hermano, ¿verdad? O a esa persona, porque nos molesta mucho, ¿no? Ya después nos tranquilizamos, aplicamos la palabra de Dios y porque la palabra de Dios nos pide que tenemos que ir a hablar con ese hermano de una manera en paz, tranquila, buscando el beneficio o la construcción de esa persona, inclusive redarguirle, pero para traerle el bien. Entonces, si nos molesta tanto un chisme, ¿por qué participamos de ellos? O si hemos visto el daño que hace en la familia o en la iglesia o en otro lado, ¿por qué estamos participando de ellos? Y es la pregunta que deberíamos de hacernos. La tercera nos está poniendo los ejemplos de las redes sociales. Hemos visto que tanto en la televisión, en el internet, revistas, que hablan de todos los famosos, tanto artistas, jugadores, gobernantes, y cuando quieren hacer propaganda bien, pues hablan bien, y no solamente hablan bien, sino hasta lo suben mucho más de lo que es. Pero si quieren hacer un daño, no solamente no hablan la verdad, sino inclusive exageran la noticia para causar el daño. Y eso es lo que estamos viendo en las redes sociales. Yo creo que el 70 o el 80% de lo que vemos, inclusive las noticias, ya ahorita la mayoría de las noticias ya no sabemos si nos están diciendo verdad o mentira, qué tan exageradas están, porque lo único que oímos es exageraciones y para tratarnos de meternos miedo o meternos desconformidad para que ellos puedan cumplir con su propósito. Entonces, y lo estamos viendo, y en ocasiones hasta nos gusta, o hay veces hasta ocasiones hasta participamos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos usando nuestro tiempo, cómo estamos usando lo que estamos haciendo, cómo usamos nuestra lengua para hablar de nuestro prójimo o para hablar con nuestro prójimo. Debemos reflexionar cómo hacemos uso de la palabra, si la estamos usando para construir o la estamos usando para destruir. En nosotros está el hacerlo. Y Dios quiere que nosotros lo hagamos de una manera correcta. Y hay un verso que me gusta mucho, Proverbios capítulo 25, verso 11, que dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y es algo que de nosotros que es muy cierto. Si nosotros usamos la palabra, lo que estamos hablando, sobre todo de nuestro hermano, de nuestro prójimo, para construir, para ayudar, para traer bendición, Dios nos va a ayudar, pero si lo hacemos de otra forma, todo lo contrario, entonces lo vamos a hacer para mal, pero no nos olvidemos que Dios nos está mirando y conforme a lo que nosotros estamos haciendo, también es conforme como Dios nos va a pagar. Vamos a orar, hermanos, y gracias por su atención. Bendito Padre Celestial, gracias Padre bendito, te damos por esta palabra estudiada. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poderla, no solamente entender, sino también poderla practicar. Ayúdanos, Señor, a poder tener ese amor que es necesario a nuestro prójimo, a nuestro hermano, sobre todo al hablar,
que sea la verdad, que sea para construir, que sea para ayudar, para dar bendición, Padre. Ayúdanos en esto y ayúdanos a nuestra iglesia. Te lo pedimos en nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Paz a vosotros, hermanos, que Dios les bendiga.